Diarios europeos relatan la extraña desaparición de una holandesa vista la última vez en España. Después de que le robaran su teléfono e identificación, no se supo más del paradero de esta mujer. Bienvenido, está comenzando Libertad Sin Límites. Qué gusto saludarte una vez más desde tu programa Libertad Sin Límites. Como siempre compartimos este espacio con mucha alegría aquí junto a Joel Flores. Y bueno, nuestro saludo, y ya te saludo a ti, aprovechando ya para pedirte que saludes también a nuestros amigos que nos acompañan. No sé, mucha gente a través de la TV y de la radio nos acompaña, Joel, en el programa. Es así, Carola, y quiero saludarte, tú que estás allí viendo el programa. Gracias por permitirnos cada semana allí juntos estudiar la Biblia y sobre todo viendo los últimos acontecimientos, aquellos hechos que algunos estremecen a nuestra humanidad, pero todo eso lo vemos a la luz de la palabra de Dios. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Muy bien, y hablando de hechos y de algunas cosas que ocurren por ahí, tú sabes que la noticia de hoy parece por un lado lamentable, Joel, pero en realidad es del todo curiosa, porque ocurre que la versión web, y ahí estamos ya viendo la imagen, de un portal inglés llamado Euroweekly News, lanzó una información sobre la supuesta desaparición de una joven holandesa que llevaba desaparecida una semana. Aunque 7 días después ella misma utilizó su Facebook, más o menos a las 6 de la tarde, para incluir una publicación. Después de estar desaparecida. Supuestamente desaparecida. Ya vamos a ir ahondando en la historia. Ahora es interesante, Carola, que los familiares de Thalisa van der Lagemat, es así el nombre de esta chica. Amiga holandesa. Dice que alertaban de que no sabían nada de esta chica desde el pasado 27 de octubre, que fue vista por última vez en Granada, España. Los familiares aseguran, Imagínate, por lo menos, que fue desaparecida. Imagínate, exactamente, los familiares aseguraban, ¿no? Interesante es que días antes, como te decía, ella había publicado, allí estamos viendo ya a Thalisa, había publicado que el día 31 de octubre tenía previsto regresar a Holanda acompañada de otra persona, haciendo dedo, imagínate la preocupación de la familia, ¿no? Sí. Y el contenido de esta publicación, según los propios familiares de la supuesta desaparecida, advertía de que incluso le habían robado su teléfono celular, o sea, lo que obviamente preocupó más a la familia, imagínate. Por supuesto, Carola. Además, luego de esto, como dicen, simplemente desapareció, ¿no? Desapareció. Evidentemente Se la tragó familia, la tierra. al no saber nada de ella, informó la desaparición allí para iniciar ese proceso de búsqueda. Hay tantas personas que tienen un familiar desaparecido, solo que este desaparecimiento es un poco extraño. Está raro, ¿no? Está raro, pero ya voy a contarte cómo termina la historia. Antes, como siempre, invitarte a que te comuniques con nosotros a través de nuestras redes sociales, nuestro facebook.com/Libertad Sin Límites. Nos encanta recibir tus saludos, tus comentarios, tus opiniones. Siempre lo decimos, Joel, ¿no? Que el programa está hecho para ti y tu participación es importante aquí, así que tú que estás siempre acompañando la TV y la radio, envíanos tus comentarios. Bueno, siguiendo con esta historia, la familia, decíamos que no tuvo noticias, estaba preocupada, la familia de esta chica, comprensiblemente entraron en pánico, lanzaron un llamado que se difundió en las redes sociales.
fue recogido por los medios de comunicación, pero eso fue hasta que Thalisa simplemente publicó un enlace de participación de un evento gratuito en algunas ciudades, allí Santa Fe, Granada, España, en su página de Facebook, para explicar su paradero. Lo que obviamente, ¿no? Tú te imaginas, Sí, tranquilizó a los amigos, a los familiares principalmente. Y bueno, la nota cierra diciendo que Thalisa se encuentra muy bien, nunca fue secuestrada, nunca fue raptada, según la hipótesis de los propios familiares y los amigos y los medios de comunicación. Solo fue una falsa ¿no? alarma. Y de paso allí la falta de comunicación de parte de ella, imagínate. De ella, claro. Los familiares, los padres, al saber de que una su hija está semana sin desaparecida, noticias, ¿no? Una semana es mucha Una angustia. eternidad, ¿no? Y Imagínate. para que al final pueda decir, bueno, yo estoy bien aquí disfrutando de la vida. Yo creo que ahí merece un pequeño castigo como consecuencia. Jaloncito de oreja, ¿no? Por más extraño que parezca, Carola, hay muchos que creen también en un rapto. Y de eso vamos a hablar hoy, que es uno de los temas más propagados en este último tiempo. Solo que, así como este desaparecimiento fue extraño, algunos piensan que habrá cristianos que extrañamente desaparecerán. Y eso vamos a ver si es verdad. Mira, qué interesante. Y gracias porque esta nota nos da pie para poder comprender también. Seguro, tú nos explicas Carola. ahora. Gracias. Muchas gracias. Un gusto. Bienvenido, está comenzando, ya comenzó Libertad sin Límites. Seguramente tú has escuchado muchas veces la siguiente expresión que deriva del latín Vox Populi, Vox Dei, que significa la voz del pueblo es la voz de Dios. ¿Escuchaste? Yo ya vi pancartas, yo ya vi protestas, yo ya vi tantas cosas allí usando este lema. Vox Populi, Vox Dei. La voz del pueblo es la voz de Dios. Es aceptado por lo menos en nuestro mundo, ¿verdad? Y hay muchos que creen que en el asunto espiritual también ocurre lo mismo. Sin embargo, no es así. Cuando yo voy a la Biblia, descubro lo contrario. Que no siempre la mayoría tiene la verdad, o no siempre lo que piense la mayoría es lo que Dios quiere para sus hijos. Ahora, es interesante que hoy podamos comprender que multitudes a veces estuvieron en contra de la verdad. ¿Te acuerdas, por ejemplo, de aquellas multitudes que decían a Jesús, crucifícale? Ellos no estaban en la verdad. ¿Te acuerdas tú de la generación antediluviana? ¿Cuántos tenían la verdad? ¿Cuántos creían en Dios? Solamente Noé y su familia, que fueron 8. Y multitudes estaban en contra de la verdad. Y yo te puedo dar muchos ejemplos en la Biblia de personas que estaban en la verdad y no eran la mayoría necesariamente. Era apenas una minoría. Recuerdo, por ejemplo, de aquellos 3 jóvenes que en Babilonia no se postraron ante una estatua que el rey Nabucodonosor levantó. Eso está en el libro de Daniel capítulo 3. 3 estaban en lo correcto y todos estaban en el error. Es decir, no siempre lo que dice la mayoría es la voz de Dios, o eso es lo que debe hacerse. Cuando Moisés envió 2 espías a la tierra de Canaán, 10 trajeron malas noticias y solo 2 tuvieron fe. No siempre la verdad está con la mayoría, a veces está con la minoría. En la Edad Media, por ejemplo, encontramos a unos pocos de cristianos perseguidos por ser fieles a la palabra de Dios, mientras que la multitud seguía al sistema papal. Entonces, cuando nosotros revisamos la historia y revisamos la Biblia, vamos a encontrar que la verdad bíblica siempre es impopular. ¿Qué significa eso? Hay muchos que desprecian la palabra de Dios. Así que un cristiano que es sincero no debe aferrarse ni creer todo lo que un líder dice, un pastor dice, el sacerdote dice, o cualquier persona dice, o la iglesia lo dice. Tiene que estar basada su fe en la palabra de Dios. En Juan 5:39 Jesús dijo, escudriñad las escrituras. Ellas son las que dan testimonio de mí. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No existe un ser humano que pueda tener la verdad fuera de la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de ciertas creencias en este mundo, a veces pensamos que lo que cree la mayoría es lo correcto, porque eso es lo aceptado.
Y no es así. La verdad que debemos seguir no debe estar basada en lo que la mayoría cree, sino en lo que Dios dice. Y cuando hablamos de una verdad bíblica, probablemente la verdad más afirmada en toda la Biblia es la de la segunda venida de Cristo. En la Biblia encontramos aproximadamente 2.500 referencias hablando de que Cristo vuelve a la tierra. Y no existe otra promesa de que pueda alegrar tanto nuestro corazón que la segunda venida de Cristo. Una de las promesas más conocidas es aquella que se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 14. Allí dice, versículo 1 al 3, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. La vuelta de Cristo es una realidad, es una de las mayores promesas y la que se repite constantemente en el libro de Apocalipsis. Las últimas palabras de la Biblia, del libro de Apocalipsis, dice que Cristo está volviendo. Ahora, ¿qué cosa es lo interesante? Es que la venida de Cristo es aceptada por casi todas las religiones cristianas. Protestantes, evangélicos, católicos, pentecostales, todos creen que Cristo va a venir, ¿o no es así? Todos creemos. En el credo católico dice aquel que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Todo evangélico cree en la venida de Cristo. Entonces, la venida de Cristo no es ningún punto en discusión. El problema es cuando hay algunos que interpretan la manera como Jesús volverá. Y allí radica uno de los mayores engaños que Satanás ya colocó para crear confusión. Y aunque la Biblia es tan clara, el ser humano siempre tiene la tendencia de poder especular ciertas cosas que no tienen base bíblica. Por ejemplo, existen dos ideas sobre el regreso de Jesús. La primera idea es de que Jesús vendrá por segunda vez, será un único evento y tendrá unas características interesantes. Es real, no es que Jesús viene de manera espiritual, es real. Viene en gloria y majestad, viene de manera visible porque todo ojo lo va a ver y viene en poder y majestad junto con todos sus ángeles. Características fundamentales. Ahora, hay otra creencia que dice que Jesús vendrá en dos tiempos. El primer tiempo, Dios va a robar a su pueblo. Y cuando roba a su pueblo, aquí en la tierra, van a ocurrir 7 años de tribulación. ¿Quiénes sufren eso? Aquellos que no fueron robados o aquellos que no fueron raptados, llevados para el cielo. Y después de los 7 años de persecución surgirá, o en ese tiempo surgirá el anticristo, habrá una persecución para los judíos convertidos y luego volverá Jesús nuevamente. ¿Para qué? Hay muchas cosas extrañas en esta teoría o filosofía o en este engaño. Y sabes que hay muchos que están creyendo en esto, cuando la Biblia es clara al decir que cuando Cristo venga el evento será real, literal, visible, personal, y la Biblia está llena de características. No sé de dónde se sacó aquella extraña idea de que Jesús robará a su pueblo, habrá 7 años de tribulación, cuando dice Daniel capítulo 12 que la tribulación será antes de que Cristo regrese por segunda vez. Basado en una profecía de los 2300 años de Daniel 8:14. Algunos dicen, no, Jesús va a venir en dos momentos. ¿Qué cosa hacen? La última semana de la profecía lo colocan para el tiempo del fin. Cuando Daniel dice que la última semana de la profecía está mencionando al ministerio de Cristo aquí en la tierra. ¿De dónde salió toda esta extraña idea? Tú sabes que esta extraña idea fue alimentada, fue reforzada por libros que tuvieron gran éxito en los Estados Unidos, que llevaba por título Dejados atrás, de Tim LaHaye y de Jerry Jenkins. Estos dos hicieron popular o más popular esta idea, que en poco tiempo estos libros se convirtieron en películas. Y tú probablemente has visto esa película, Dejados para atrás. ¿Y por qué tuvo tanto éxito esta película y estos libros? Porque la mayoría de cristianos están creyendo en eso.
Ahora la pregunta es, ¿por qué hay tanta confusión? ¿Por qué no se puede definir de manera clara cómo va a venir Jesús? ¿Sabes? Por una sola razón. Falta el estudio de la Biblia. Hoy hay iglesias que están llenas solamente para alimentar emociones, sensaciones, shows, milagros de fe, pero no para enseñar la palabra de Dios. Y aunque esta idea sea la más popular y haya conquistado a la multitud de gente, quiero que sepas que el rapto secreto no está de acuerdo a la Biblia. Vamos a reflexionar un poco y vamos a tomar algunos textos bíblicos. Mira, causa cierta extrañeza de que Jesús haga algo secreto. ¿Por qué? Porque lo secreto siempre se relaciona con el enemigo de Dios. El enemigo de Dios está en la oscuridad, actúa en secreto. ¿Correcto? Ahora, las cosas de Dios siempre está allí ligado a la luz, al conocimiento. Yo no encuentro una actuación divina en secreto. Es más, en el libro de Amós capítulo 3 dice, no hará nada Dios sin que revele a sus siervos los profetas. Dios no hace cosas en secreto. El trabajo incluso del Espíritu Santo en la vida del ser humano se dice que es silencioso, pero aún así se hace evidente. Y Jesús fue claro cuando habló de su venida. Yo te voy a mencionar algunos textos, tú puedes tomar nota. Por ejemplo, Mateo 24, 27 dice que será como un relámpago, será visible. Si vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 7 dice, he aquí vienen las nubes y todo ojo lo verá. Todo ojo. Vienen las nubes. Mateo 24 dice que viene con millones de ángeles. ¿Qué secreto hay en un relámpago? ¿Qué secreto hay que venga con millones de ángeles? ¿Qué secreto hay cuando dice 1 Tesalonicenses 4 que será tocar la trompeta? ¿Qué secreto hay en un sonido de trompeta? Y la evidencia más importante de todas es Hechos capítulo 1, versículo 11. Cuando Jesús se fue al cielo dijo así. Allí 2 ángeles aparecieron a los discípulos y les dice, ¿por qué miran al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así vendrá como lo habéis visto ir. ¿Qué texto más claro, verdad? ¿Jesús fue en secreto? Por supuesto que no. Su ida fue literal, fue visible, había gente que estaba mirando y dice, así volverá. No existe nada de secreto. Mucho menos de que la venida de Cristo ocurrirá en 2 tiempos diferentes. Para llevar a su pueblo. La Biblia presenta características bien específicas. Por ejemplo, Mateo 24, 27 dice que será de forma visible. Apocalipsis 1, 7 dice que vendrá de forma visible. 1 Tesalonicenses 4, 16 dice que se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Quiere decir que su venida será audible. Allí el libro de Mateo 16, 27 dice que vendrá con los ángeles. Y los ángeles son millones de millones. El cielo queda en silencio. Eso no es nada secreto. Eso me dice que la venida de Cristo será gloriosa. Mira las características. Visible, audible, gloriosa. Hechos 1:11 me dice que vendrá de manera literal. Todo ojo lo va a ver. Literal, no de manera espiritual. Quiere decir que la cuarta característica es que vendrá de forma espiritual, de forma literal y de forma personal. Ahora, Mateo capítulo 24, versículo 38, dice que la venida de Jesús vendrá de manera inesperada. Ahora, préstame atención acá. ¿Por qué hay personas entonces que creen en un rapto secreto o en un arrebatamiento secreto? Quiero que imagines por un momento
que millones de personas desaparecerían de un momento a otro de la tierra de manera instantánea, ¿verdad? Ahora, imagínate, habrá desesperación por aquel que no fue arrebatado. Ahora, ¿de dónde salió esos 7 años de tribulación? Hay muchas incoherencias aquí en esta creencia. Fíjate que en el libro de Hechos capítulo 17, versículos 10 y 11, dice que los bereanos eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué? Porque cuando Pablo les predicaba, ellos iban a la Biblia, a las Escrituras, para ver si esto es así. Entonces, cuando tú escuches una creencia, una doctrina, una predicación, comprueba con la palabra de Dios. ¿Es la Biblia que así lo menciona? Ahora, tú puedes decir, no, pastor, la Biblia dice que habrá arrebatamiento secreto. ¿Cuál es el texto? Y hay muchos que presentan el texto de Mateo, capítulo 24, versículo 33 al 44. Ahí habla Jesús de su segunda venida, no habla de un arrebatamiento secreto. Pero ahí se toman de un texto. ¿Qué texto? El texto que dice, 2 estarán en el campo, una será tomada y la otra será dejada. Préstame atención acá. Si nosotros leemos este texto de manera literal, mira lo que estarías pensando. Si es literal, quiere decir que del 100% de la humanidad, el 50 se salva y el 50 se pierde, porque de 2, 1 se salva. Esto significa que la gracia de Dios no es suficiente para todos. O esto significa que ya están predestinados, que el 50% se va a perder y el 50% se va a salvar, si es que lo tomas de manera literal. Si lo tomas de manera literal el texto, entonces Cristo sería un ladrón. Y la Biblia dice, vendrá como un ladrón en la noche, que es el otro texto que algunos usan para decir que Jesús robará. Cuando la Biblia dice vendrá como un ladrón en la noche, está diciendo que su venida será inesperada. ¿Quién sabe cuándo viene un ladrón? Nadie. Es inesperada. A eso se está refiriendo aquí sobre la venida de Cristo. Ahora fíjate aquí con atención. Mateo 24 habla acerca de las señales de la segunda venida. Yo pregunto, ¿para qué daría Jesús señales de su segunda venida si finalmente sería en secreto? No tiene lógica. Y te das cuenta si lees Mateo 24 que todas las señales son públicas. Es visto por cristianos y no cristianos, porque todas ellas alertan de que Cristo está viniendo. Entonces, querido, necesitamos ir a la palabra de Dios. ¿Cuáles son las señales que presenta allí la Biblia? Falsos cristos, rumores de guerras, hambres, terremotos, falsos profetas, multiplicación del pecado, enfriamiento del amor. Allí habla sobre la gran tribulación, pero surgirá antes de la venida de Cristo. No es que Cristo viene, roba a su pueblo y luego hay tribulación y vuelve por el resto. No. Quiero que entiendas algo hoy. Y mira, esta es la estrategia por la cual el diablo ha colocado esta doctrina. ¿Sabes por qué? Préstame atención. Cuando tú vas al libro de Apocalipsis capítulo 15, tú vas a encontrar que antes de la venida de Cristo se cierra el tiempo de gracia. Y cuando se cierra el tiempo de gracia, no hay oportunidad para nadie más. Luego que se cierra el tiempo de gracia, Apocalipsis 15 y 16, 7 plagas caen sobre la tierra. Por eso es que cuando Cristo regresa, habrán 2 grupos definidos. Aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, según Apocalipsis 14, 12 o Apocalipsis 12, 17, y aquellos que siguieron sus caprichos y tradiciones. Aquellos que fueron justificados por la gracia de Dios. Aquellos que se aferraron a Cristo y aquellos que se aferraron a sus placas.